que quede mi espíritu. Yo iré a buscarte hasta que quede mi respiro. Dios les continúe bendiciendo. Otra hermosa noche más tenga en nombre del Señor. A Él rogándole que tenga cuidado de ti, de los tuyos, de tu familia, de tu hogar. En particular, a ti que aún no conoces de Jesús, te enviamos este saludo. Te recordamos que el Señor te ama de una manera muy, pero que muy especial. Y te presentamos rogándole a Jesús que siga tocando a tu puerta para que un buen día puedas experimentar lo que de verdad es el nacimiento para vida eterna. Y a los restantes hermanos, un abrazo en nombre del Señor. Un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Berlején, Casa de Pan y Refugio, de parte del cuerpo de ancianos y de todos aquellos hermanos que han puesto su empeño, su esfuerzo para que esta vivencia sea posible. El miércoles pasado comenzamos a compartir en torno a aprendiendo de la conducta de Jesús. En particular nos centramos en esa conducta para con Él mismo, para consigo mismo. Y estuvimos viendo pues enmarcados en un propósito y un objetivo que entendemos es crucial para el tiempo que tú y yo vivimos. El propósito decíamos que era responder ese llamado que Jesús nos hizo y nos hace cuando nos dijo que aprendamos de Él, que aprendamos de Él. Y estamos aquí para aprender de Él. ¿Con el objetivo de qué? De imitarlo a Él. Nuestra sociedad necesita urgentemente hombres y mujeres que de forma real sean portadores en vida de la Biblia. Que la Biblia como letra que responda al Espíritu que está vivo se vea en ti, se vea en mí, en todos nosotros. Que quien se cruce nuestro camino pueda leer lo que de verdad es la palabra del Señor por vivencias. Y pues entendiendo que en el orden correcto, como decíamos, Jesús en ese llamar a que aprendamos de Él, iniciemos este recorrido observando cómo Él era consigo mismo. Vimos cómo Él respondió aceptando el reto a la obra. Vimos cómo Él se preparó para aceptar ese reto. Vimos cómo las herramientas que utilizó definitivamente son las propias herramientas que la Biblia tiene a disposición tuya y mía para que entonces nosotros respondamos a nuestro reto individual. Enfocado en este momento el reto en que precisamente tú y yo nos exijamos a nuestra alma, a nosotros mismos, ser como Jesús, ser imitadores de Jesús, de una forma genuina, que se note, que se sienta, no fingida, sino que el fruto sea espontáneo porque de verdad es lo que se encuentra en formación en nuestro corazón. En términos del maestro, vimos como en sí mismo, él tuvo unas áreas sumamente importantes que nos compartió a ti y a mí. Vimos cómo nuestro Jesús acentuó lo vital que es la oración en su vida, en la vida íntima del hombre y la mujer de Dios. Vimos cómo el maestro tenía sus tiempos a solas de oración. Vimos cómo oraba antes que saliera el sol. Vimos cómo oraba al terminar su día de trabajo. Vimos cómo oraba toda una noche cuando tenía que tomar decisiones cruciales. Vimos cómo tuvo momentos intensos de oración que rebasaban el mundo material en momentos de crisis y de necesidad. Lo vimos definitivamente mostrándonos con ellos que siendo quien era el Hijo de Dios encarnado, precisamente por responder su presencia a un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, expuestos a este mundo, expuestos a las vicisitudes de este mundo, a las necesidades de este mundo, Él se ocupó de dejarnos una enseñanza
con hechos, no solo con lo que transmitía con su voz, en términos de lo que es la oración, lo vital de la oración. Y estas escenas del maestro las vimos para que tú y yo nos vayamos examinando y mirando en su ejemplo. Y tú y yo, pues mira, nos evaluemos. Y te decía el miércoles pasado, ¿cuántos de nosotros verdaderamente podemos responder de forma afirmativa si nos preguntáramos a cada una de estas ilustraciones si hemos hecho lo mismo, si nuestra vida responde eso mismo, con cuánta frecuencia? Tú y yo, mira, nos sorprende el día, es decir, el salir del sol en oración, o cuántos de nosotros durante el día tomamos tiempo para hablar con Jesús, cuántos antes de ir al descanso hablamos otra vez con el Maestro, y más aún cuántos estamos dispuestos quizás a invertir una noche de esfuerzo en clamor y gemir cuando tenemos que tomar decisiones trascendentales. La idea es que tú y yo nos miremos en la palabra, que es el espejo, nos reconozcamos cuánto nos parecemos o no al Maestro en lo que nos dejó como instrucción. También de él para consigo mismo vimos algo importante. Vimos cómo Jesús, como solía hacerlo, como lo tenía por costumbre, se congregaba. Hasta eso Jesús nos dejó ejemplo. Siendo quien era, se congregaba. Y yo te decía, pues, y me repito a mí, con cuánto gozo, con cuánto deseo, con cuánta satisfacción tú y yo nos movemos a congregarnos a la casa del Señor. Mi ejemplo que Jesús lo hizo, lo menos que yo puedo hacer siendo su discípulo es hacerlo. Así pues, vamos entonces hoy vamos a entrar a esa conducta de Jesús, pero ahora para con el Padre. Cómo la palabra, cómo los evangelios nos muestran al Maestro, a Jesús, en su relación con el Padre. Y para ello vamos a ubicarnos desde ahora allí. Veamos, por ejemplo, en Mateo, capítulo 26, los versos 26 y 27. Mateo capítulo 26, versos 26 y 27, la palabra del Señor. Mira cómo lee esta de la siguiente manera. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, y te subrayo esa parte, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Vamos a orar al Señor un momento pidiéndole sabiduría, agradeciendo por el espacio, invitándote a que me acompañes en la oración, a que busques allí tu libreta, tu lápiz, la Biblia, para como siempre te digo, seas tú quien rastrees por ti mismo, quien sigas por ti mismo lo que aquí estaremos compartiendo. Señor, una vez más te pedimos sabiduría e instrucción para que seas tú quien imparta dirección a nuestra vida, que sea tu palabra una vez más la que se difunda ciertamente, llegue a nuestros oídos y corazones, no por mera expresión humana, sino porque tú que eres el pan de vida, ahí recogido en las letras de este hermoso libro que es la Biblia, Señor, te hagas realidad en nuestros corazones. Gracias te doy por la oportunidad que nos concedes. En tu hermoso nombre Jesús oramos. Amén. La insistencia de que tú hagas seguimiento, rastreo de la palabra, no tiene otro propósito, sino que es la manera de formarnos, de instruirnos en nosotros mismos. El verso leído, fíjate que recoge a Jesús en un momento dado, dando gracias al Padre. Cuando dice ahí, antes de decir beber de él, dijo, dado gracias, le dio. Habiendo dado gracias. Jesús era agradecido. Y no es la única vez que tú lo encuentras. Cuando estuvo en la escena de multiplicación de panes y peces, él también bendijo y dio gracias al Padre por lo que haría y por lo que estaba Jesús seguro que tendría lugar en medio de aquellos milagros. Jesús era agradecido con el Padre. Y comenzamos por algo que quizás para muchos es muy simple, pero después estamos hablando de eso, aprender del maestro, de su conducta. Yo me digo a mí mismo, si Jesús agradeció inclusive el compartir aquel pan, tanto en lo que se consideró como la Santa Cena, como la multiplicación de los panes y peces, si Jesús agradeció al Padre por lo que allí tendría lugar, ¿cómo somos tú y yo cuando nos sentamos a la mesa? Fíjate que aquí no vamos a hablar de mucha teología, estamos hablando de cosas prácticas, conducta, comportamiento como definimos la semana pasada. Cuando tú te sientas a la mesa a tomar el pan, cuando te sentaste esta mañana, al mediodía, o quizás cenaste antes de compartir esta hora, le diste gracias al Padre Celestial por los alimentos que a tu mesa llegan. Le agradecimos al Señor que tenemos el privilegio de tener ante nosotros que comer.
Definitivamente tenemos mucho que aprender y en algo que parece tan sencillo o simple. Yo quiero que tú te traslades allí, aquel momento en que Jesús daba gracias al Padre por aquel pan. Imagínate a Jesús siendo quien era, dándole gracias al Padre por lo que en tus manos tenía y habría de compartir. Así que agradezcamos al Señor siempre. Hay ojos que te observan y no por mera apariencia, no por mera representación. Qué bonito es que tus hijos en tu casa te puedan ver a ti, que llegues del trabajo, te sientes ante el momento de cenar, de comer y de dar gracias a Dios por lo que Dios ha puesto en tus manos. Que tú quizás como madre allí con tus hijos, con tus hijos, también te sientas a la mesa y puedes agradecerle a Dios habiendo orado por el pan que has recibido. Mira, nuestros hijos aprenden, los que nos observan aprenden, adultos aprenden, que tú reconoces, que yo reconozco, que lo que tenemos es porque alguien nos lo ha dado. Esto si lo llevas en otros renglones de la vida, tendría que ser a todos, francamente. Por eso es que David decía allí en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Como hijos tenemos que ser sumamente agradecidos de nuestro Padre. También en otro renglón vimos cómo Jesús en la palabra se sujetó a la voluntad del Padre. Cuando decimos que se sujetó, fíjate que Jesús siendo quien era, sometió sus capacidades, sometió su conducta, su vida a la voluntad del Padre soberano. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16, verso 21 en adelante. Mateo capítulo 16, verso 21 en adelante. Te leo en particular el 21, que ya de por sí recoge el mensaje que queremos compartir en este aspecto particular. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Mira lo que Jesús le acaba de compartir a los discípulos, que le era necesario. Subraya eso en tus notas. Jesús le confesaba a ellos que lo que iba a hacer a su alma resultaba necesario y que lo que iba a hacer iba a tener unas consecuencias a extremas como lo era la misma muerte física. Por consiguiente, estamos diciendo, amado hermano, que en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, tenemos que sujetarnos como Jesús lo hizo al Padre, aunque ese sometimiento implique sacrificio, aunque ese sometimiento implique trabajo. Nadie te puede transmitir a ti que el Evangelio no será sinónimo nunca de qué, de inclemencias a tu vida, de malas noches a tu vida, de dolores a tu vida, porque eso sí lo vas a encontrar. Jesús nos dejó el ejemplo de cómo responder a esa realidad. Por un lado, él estaba confesando que era necesario acudir. ¿A dónde? A donde él sabía que iba a padecer. Pero ello era parte del plan de salvación. Era parte del plan divino. Por consiguiente, Jesús, a pesar de que estaba consciente de las consecuencias que enfrentaría, puso en su corazón algo bien claro. Cumplir la voluntad del Padre era prioridad. Definitivamente estaba por encima aún del precio que se pagaría para ello. Tú y yo como hombres y mujeres que nos hacemos llamar cristianos, cuán claro estamos. Número uno, de que siempre tenemos que sujetarnos a la voluntad del Padre. Y que ese siempre no está condicionado a que precisamente yo no vaya a pasar trabajo. No, siempre es siempre. La oración maestra del Padre nuestro, donde decimos, hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. O sea, estamos nosotros mismos clamando, porque tal y como ocurre en el cielo, acontezca en nuestra vida. Lo he mencionado otras veces. Cuando tú repites la oración del Padre nuestro, no como de forma mecánica, sino en contenido y contenido, le estás diciendo, Padre, que según acontece en el cielo, acontezca aquí en la tierra, acontezca en mi vida, que tu reino impere en mi ser. ¿Y cómo acontecen las cosas en el cielo? Puede estar seguro. Todo cuanto Dios pide, los ángeles lo hacen. Todo lo que Él instruye se cumple. Pues entonces tú y yo estamos diciendo lo mismo. Queremos que nuestra vida sea tal y como acontece en el cielo. Que todo lo que Él pida a tu corazón, tú y yo lo hagamos. Que como Jesús lo demostró con ellos, entremos en ese caminar bajo su instrucción soberana
aunque entonces hacerlo nos cueste trabajo, nos cueste desvelo, nos cueste trasnoche, nos cueste sentimientos, lágrimas y sufrimientos. Discípulos de Él, que seguimos sus pasos, imitamos su conducta, no menos podemos hacer. Otro renglón que vemos en el Maestro y que tú y yo somos llamados a imitar, oye, el celo que Él tenía por las cosas del Padre. Y cuando hablamos del celo por las cosas del Padre, estamos hablando de lo significativo que era para Jesús que se respetaran. Aquello que definitivamente dentro de lo que vamos a ver en breve, Él llamó la casa de mi Padre. Ubíquese conmigo en lectura. Vaya allí, por ejemplo, a Mateo. Mateo capítulo 21, los versos 12 al 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Observemos aquí al maestro. Estaba en un momento dado respondiendo a una reunión, una actividad, oye, convocada a nivel de nación. Allí se acercaban al templo, venían de distintas regiones, venían a hacer censo, venían a reportarse. Era común que en las inmediaciones del templo se vendieran aquellos animales que servirían como parte del sacrificio que conforme a la economía de cada uno estarían pagando. Por eso encontramos a veces comprando bueyes o comprando palomas, según la economía le permitía a cada familia responder. Y con el tiempo, mira, se desarrollaron costumbres tales como facilitarle a los que venían, migran de otras regiones más lejanas, pero mira que compraran allí lo que serviría para ofrecer el sacrificio, la ofrenda por el pecado. Pero ¿qué ocurre? Aquello de convertirse en un momento dado a facilitar lo que venían a hacer como parte de congregarse una vez al año en los alrededores del templo, se convirtió en un negocio, se convirtió en una práctica que desplazó lo que realmente representa aquel lugar llamado templo, lo convirtió en una plaza del mercado. Y aquí vemos un Jesús que cuando llega, precisamente encuentra las mesas con los que vendían, con los que cobraban, con los que estaban negociando, y aquello en su corazón trajo consternación. Aquello trajo dolor al corazón de Jesús. Y fíjate que te mencioné con todo el propósito cómo él reaccionó con relación a la casa del Padre, porque si bien estamos hablando de su conducta en cuanto al Padre, fíjate que aquí, en este momento, mira cómo Jesús le llama. Le llamó que, le escrito está, mi casa. Fíjate que Jesús se ubicó y reclamó aquel lugar también como suyo. O sea, aquella ofensa la hizo para sí. Y tú y yo estamos aprendiendo de la conducta del maestro. Cómo tú y yo miramos y sentimos el respeto que se le tiene a las cosas de Dios en este presente, en este mundo presente. Cómo tú y yo miramos el lugar que llamamos templo, los lugares que se llaman templos, los lugares que se llaman altares en este país, por no caminar el resto del mundo. ¿Con cuánto respeto los consideramos? ¿Con cuánta conciencia entramos a los precintos, desde los atrios que rodean los templos? Con cuánta conciencia de que estamos entrando a un lugar que a Dios le ha placido llamar a separar para que se le rinda culto, para que se le rinda honra, para que se le exalte y alabe. Con cuánta conciencia tú y yo entramos a los mismos en un reconocimiento de que no es cualquier sitio. Lamentablemente en tiempos modernos, oye, muchas veces más que hablar de templo ya se hablan de auditorios. En lugar de hablar de altares, se hablan de tarimas. Sí, lamentablemente se le ha cambiado hasta el vocabulario, el nombre. Y no es por meramente uno guardar tradición, esto no se trata de tradición. Se trata de que junto con estos cambios que en muchos lugares han acontecido y se han dado paso, también la conducta que está detrás de estos cambios habla de falta de respeto y de reconocimiento al Dios soberano. Y tú y yo como imitadores de Jesús debemos ciertamente mantener ese celo por las cosas del Maestro, por las cosas del Padre, haciéndolas nuestro en ese sentido, no por el capricho de poseer algo que realmente primero le pertenece a Dios, sino en el sentimiento, en ese identificarse con uno con lo que a Dios le pertenece para que se le respete.
En esos términos tú y yo tenemos que ser imitadores del Maestro. Y no solamente en cuanto a la casa de oración, no solamente en cuanto al templo que aludía Jesús en esta vivencia, sino en todo lo que representa la obra de Dios, tú y yo tenemos que asumir una posición firme de que se le respete. Estos son tiempos donde la palabra de Dios se está tratando, mira, de restarle importancia, de restarle valor. Se está atacando, tratando de modificar, de enmendar y hasta de suprimir, como si inclusive ya no fuera realmente reconocida, una verídica o veraz. Se ha cuestionado cuán fidedignos son escritos. Ahí te tienes que levantar tú y levantar yo en celo con las cosas del Padre, en términos de que de tú y yo ser firmes, conocedores de la palabra y tener en el Señor y solo en Él, no por altercar con la gente, sino tener el conocimiento y tener las raíces claras y profundas en Jesús para saber señalar lo que es correcto. Y yo no voy a decir defender la Biblia, siempre he dicho que Dios de por sí no necesita que lo defiendan, pero lo menos que se espera de seguidores genuinos de Él es que respeten lo que a Él le pertenece y lo den a respetar. Allí donde se burlen de la palabra, tú no estás para unirte a esa burla. Allí donde a la gente le dé por llamar a los altares tarimas, templetes, tú no estás para endosar ese llamado, esa expresión moderna, lamentable por demás. Para ti las cosas del Señor seguirán siendo, oye, sagradas. Si Él separó un lugar, sagrado. ¿Qué implica que es? Eso mismo, separado, destinado a Él. Y tú y yo pues respondamos con el Maestro con celo por sus cosas. No son cualquier cosa, son las cosas del Señor. Mira, quizás en esa línea te admito que algo tan sencillo y simple como la propia Biblia como libro. La Biblia como libro, lo digo con respeto, no debería ser encontrada tirada en cualquier lugar, como muchas veces yo lo he visto. O sea, hasta la manera en que tú cuidas algo habla de cuánto ese algo es para ti importante o no. Y la Biblia es para usarse, no es para adornar, pero tampoco es para arrojarlo, descuidarla como si fuera cualquier cosa. Modernamente he señalado que, ¿por qué no tratamos los celulares como a veces tratamos el libro llamado Biblia? ¿Cuánto lo tiraríamos en el baúl del carro? ¿Cuánto lo tiraríamos en cualquier sitio? ¿Cuánto lo tiraríamos en el piso? A veces, ¿cuántas Biblias se quedan en los distintos templos? ¿Por qué no se quedan celulares? ¿Por qué no hay 12 o 13 celulares recogidos esperando a ver si aparece el dueño? Solo te pongo ilustración que hablan, que aunque parecen simplezas, te hablan a ti y me hablan a mí. De cuánta importancia en el corazón tuyo y mío tienen las cosas que representan la obra de Dios. Así que no es el meramente arcaico, no es el tradicionalista, es el realista. Estamos hablando de conducta, pues si Jesús por las cosas del Padre fue celoso en su cuidado y uso, de esa manera tú y yo deberíamos responder a las cosas de nuestro amado y soberano Padre Dios. En otro renglón también vemos cómo Jesús, oye, supo acudir al Padre en las mayores crisis de su vida. Cuando decimos acudir al Padre en la mayor crisis de su vida, obviamente estamos hablando de aquella noche en que fue detenido, aquella noche donde instituyó la Santa Cena, aquella noche donde se fue a orar allí a Getsemaní, allí cuando fue arrestado por la turba. Esa noche fue bien difícil. Y tú y yo estamos pues siguiendo los rastros de Jesús de cómo era su relación con el Padre. Empezamos viendo que Jesús con el Padre era agradecido en algo tan para muchos trivial como es dar gracias por los alimentos, para ti y para mí es importante, porque es un reconocimiento de quién provee. Como lo dice el Padre nuestro, Padre nuestro, danos el pan de cada día. Demos gracias a Dios por el pan de cada día. Ver a un Jesús que definitivamente está consciente en esa disposición de someterse a la voluntad del Padre, aunque cueste precio, aunque cueste sacrificio. Imitarlo nosotros tú y yo a conciencia de que hacerlo tarde o temprano traerá momentos difíciles a tu vida y la mía. Imitarlo en el celo por sus cosas, en la exigencia en mi vida por los detalles de todo lo que representa mi Padre Dios en mi vida. Imitar a Jesús en lo que Él hizo cuando a su vida precisamente llegaron, oye, los puntos más difíciles de ese sufrir en la obra por someterse a la voluntad del Padre. Y eso lo encontramos allí en Mateo capítulo 26. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26 y
Vamos para todos los fines en particular a ver unos versos. Veamos por ejemplo el 39, el 42, el 44. Comienzo por el 39. Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. De entrada, fíjese cómo Jesús, con relación al Padre, está haciendo un reconocimiento de algo que tú y yo tenemos que tener muy presente. Jesús está reconociendo que entre la generación padre e hijo que era él, si bien hay un llamado y una encomienda de parte del Padre, Jesús nunca se privó de su libertad de acción. Es decir, Jesús tenía la libertad, aquella libertad que utilizó para tomar la decisión de encarnarse, para cumplir el plan de salvación. Esa libertad acompañó el corazón de Jesús durante toda su vida en esta tierra. Es decir, te transmito con esto que Jesús pudo haber dicho allí, mira, basta, yo no voy a seguir con esto. Mira, vamos a detener esto aquí. Vamos a acabar con los que quieren lastimarme. Sin embargo, Jesús puso a un lado la realidad de la opresión que estaba sintiendo, de la carga que estaba sintiendo. Puso a un lado lo que él sabía que iba a acontecer horas después, en temas de sufrimiento, de mal tiempo, de ofensas, injurias. Puso todo eso a un lado para escoger porque se cumpliera el deseo del Padre Dios en favor de la humanidad, en favor de la criatura que eres tú y que soy yo. Aquí pues, como tú y yo, imitando al Maestro, imitando a Jesús, pensemos en cuántas veces tú y yo sabemos, mira, que la voluntad del Padre está reñida con la nuestra, por no decir ciertamente de forma correcta que la nuestra está reñida con la de Él. ¿Cuántas veces tú y yo sabemos lo que debe ser, lo que la Biblia nos enseña que algo debe ser? Cuando tú y yo sabemos lo que instruye qué es lo que debe ser en determinado momento, la ruta correcta, el camino correcto, y ahí esa corrección encontramos tú y yo que nuestro deseo, nuestra pasión, nuestras metas chocan con ello. Es ahí una confrontación, en donde en tu libertad y en la mía nos vemos, mira, en esa guerra, en esa batalla, en esa posible encrucijada de qué hago, qué escojo. Yo estoy claro de lo que Dios espera de mí. Estoy claro de lo que la Biblia me dice que debo hacer en términos de lo que es correcto y de lo que no. ¿Qué hago? Mire, eso crea en sí mismo una lucha interna. Se sacude las emociones, se sacude el corazón, porque no toda encrucijada es igual, no todo cristiano es igual. Lo que para ti puede ser quizás muy simple, para tu hermano que está a tu lado quizás algo muy complicado. Quizás la magnitud de lo que se convierte en ese cruce de toma de decisiones. Tú y yo no desconocemos lo que en su corazón signifique. Y Jesús se encontraba allí un momento bien difícil. La realidad de lo que le esperaba, la conciencia del plan de salvación, la conciencia de lo que inclusive en él iba a implicar el llevar la carga del pecado en sus hombros, que lo ubicaría en lo que veremos ya en breve hasta sentirse desplazado sin la presencia del Padre. Todo eso estaba allí en el corazón de Jesús. Y dentro de esa conciencia y entendimiento, ahí es cuando precisamente de forma hermosa él dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Mira, Jesús confiesa ahí que él había pensado en soluciones, pero obviamente esas eran distintas a lo que se consideró como el plan de salvación. Por eso es que dice ahí, pero no sea como yo quiero. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pensado en soluciones a problemas en la vida? Que cuando miramos el problema a la luz de la Biblia, tenemos que reconocer que la solución que tú y yo le daríamos no es lo que la palabra nos instruye. Pues es el momento donde tenemos que de rodillas decir, Señor, dame las fuerzas, como Jesús lo hizo. Dame las fuerzas, Señor, para yo no escoger por lo que yo quiero, sino para escoger por lo que debe ser. Escoger siempre por lo que debe ser, por lo que la Biblia me enseña que tiene que ser. Ese es el hombre y la mujer de Dios.
Así que en los momentos más difíciles de tu vida, en las encrucijadas más difíciles de tu vida, aunque te cueste lo que vas a escoger, pagar el precio de sufrimiento, hemos de escoger por lo que debe ser en el Señor. Y eso no es atractivo para todo el mundo. A muchas personas eso no les resulta simpático. Eso es una realidad. Y por eso muchas veces entramos entonces en esa dinámica de decir, pero es que fue muy fuerte para mí, es que era demasiado para mi alma, es que yo no pude bregar con eso. Ya lo hemos tocado en temas previos, presentes dirigidos a alcanzar la estatura de Jesús, y es que Él sí nos ha provisto la capacidad para no excusarnos en nuestra naturaleza humana, sino en Él encontrar las fuerzas para ir por encima de esos momentos en donde lo que tengamos que escoger, oye, rebasa nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras fuerzas, sentimientos, emociones y aún el sufrimiento. Fíjese que en esos versos que le estoy citando, mire el 42, Mateo 26. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué es decir que Jesús, ya vimos que fue una primera vez en oración, reconociendo que en su corazón, oye, había ya un pensamiento de cómo podría resolverse aquel asunto, pero acudió porque se cumpliera la voluntad del Padre. Pero habiendo orado de esa manera, es interesante que recurre el tema por una segunda ocasión. ¿Qué es lo que te está enseñando con esta realidad maravillosa? Mira que las batallas son fuertes, que lo que estaba sacudiendo su ser es fuerte, al punto que no solamente es una segunda ocasión, sino que esta vez, mira como dice, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. O sea, es como decir, si no queda más remedio. Eso es prácticamente lo que está diciendo ahí, es una realidad. Y ese si no queda más remedio se enmarca en qué? En que Jesús era la ofrenda. Si Jesús no cumple con aquella parte del plan de salvación, tenemos aquí de hablar de vida eterna. En ese sentido, prácticamente es como decir, mira, lo único que puede llevar bendición a los seres humanos es que yo haga esto. Mira qué bonito. En la conducta de Jesús, por lo que Él escogió, por el camino difícil para bendecir a otros. ¿Cuántas veces tú y yo lo hemos visto ahí poniendo en balanza lo que son mis intereses, lo que son mis metas, mis sueños inclusive? Y el otro lado quizás las metas y sueños de otros, las necesidades de otros. Posiblemente en la sociedad moderna, muchos manejadores de la conducta, de la salud, de la conducta humana te dirían, mira, no te sacrifiques, atiéndete, atiende tus metas, atiende tus aspiraciones, tus sueños. Cada uno que luche por lo suyo, cada uno que busque lo suyo, no te sacrifiques. Mira, yo no te estoy diciendo de manera alguna que tú no puedas tener metas propias. No te estoy diciendo de manera alguna que tú no puedas aspirar a formarte, mira, a estudiar, encarrilarte en determinadas profesiones, eh, ya sea para ganarte el pan, para también de alguna manera sentir en tu vida ser realizado. Yo no te estoy diciendo eso, pero sí te estoy diciendo que la palabra nos enseña que muchas veces en tu caminar te vas a encontrar que aún en esas áreas personales de formación de tu vida, de metas, de aspiraciones, oye, te vas a encontrar encrucijadas donde si te centras solo en las tuyas, otros afectarán. Si tú no tomas decisiones como las que Jesús tomó, otros no recibirán bendición. Y entonces ahí entra el momento de escoger como Jesús lo hizo. Escoger por la voluntad del Padre. Entonces eso nos obliga a decirlo también, que tenemos que ir de rodillas ante el Padre para que Él nos dé la sabiduría, nos dé la instrucción para saber en todo momento qué es lo que Él espera de nosotros en términos de su plan divino. Y tú y yo encaminarnos en favor de aquellos asuntos y pasos que respondan a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que en la relación nuestra con el Padre como hijos, debemos asegurarnos siempre de tener claro en el corazón lo que Él espera de ti y de mí. Y en esos momentos en que, oye, choquen aspiraciones propias con lo que pueda representar aún bendición para otros, tenemos que ser entendidos y rogar al Señor. Que como ya te dije, no es que no puedas tener las propias, pero asegurémonos que por las propias
no lastimemos, no ignoremos, descuidemos y vivamos de espaldas a otros, porque ese no es Jesús. Eso no fue lo que hizo Jesús. Por el contrario, lo que hizo fue dar el frente por nosotros. Si miras el verso 44, ese capítulo 26, mira la tercera vez lo que Jesús hizo, es decir, repitió. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Difícil para Jesús. Tan difícil que no trajo el tema ante el Padre una, ni dos, sino tres veces. En tres ocasiones con un indicativo claro de qué? De su profunda necesidad. De su profunda necesidad en términos de qué? De encontrar en el Padre el auxilio necesario para honrarlo con hechos, no solo con palabras. Y de misma manera tú y yo tenemos que ser dispuestos a honrar al Padre con hechos, no solo con palabras, aunque signifique pagar un alto precio. Escoger por esa ruta ubicó a Jesús en un momento dado de sentirse desamparado. Y aprendiendo pues de él nuevamente, vamos a ubicarnos en Mateo. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versos 46 al 50. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo 27, 46 al 50. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Fíjense, aquí hay dos cosas importantes que ver. La primera, que definitivamente Jesús se sintió desamparado. En este momento el maestro, por haber escogido precisamente honrar al Padre, por haber escogido por cumplir el plan divino, por haber escogido aquello que iba a ser de bendición para ti y para mí, por haber puesto en balanza lo que en su corazón quizás hubiese hecho versus lo que tenía que hacer, ahora estaba viviendo un momento en donde se sintió desamparado. Obviamente estamos de sentirse, estamos hablando de emociones, estamos hablando de que en su ser, en su alma, oye, había ese sacudir, ese definitivamente estado en donde la presencia del Padre no la sentía. Vamos a intitularle a esa realidad en este momento como su área emocional. ¿Cuántas veces tus emociones y las mías, precisamente sacudidas por las circunstancias, nos llevan a sentirnos hasta solos? Nos llevan a sentirnos hasta abandonados. Sin embargo, mire lo que aprendemos del maestro. A pesar de que se sentía abandonado, a pesar de que se sentía solo en este momento, es tan hermoso como que mira lo que él hace con su ser, con su parte espiritual. Y para entenderla mejor, acompáñame a la lectura que está en Lucas capítulo 23, verso 46. Lucas 23, verso 46. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo esto, expiró. Lo que quiero es que vea esta escena y la manera de una manera complementándola. Por un lado, tenemos al maestro diciendo que se sentía desamparado. Lo hizo mediante una pregunta. ¿Por qué me has desamparado? Sin embargo, dirigiéndose hacia quien él acaba de decirle que se siente desamparado de parte de él. Sin embargo, oye, a él mismo le encomienda el espíritu. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A qué te quiero llamar la atención? Estamos hablando de aprender de la conducta del maestro. El maestro nos acaba de enseñar que él tuvo un momento en que se sintió, mira, solo, que se sintió desamparado por parte del Padre. Es decir, sus emociones estaban sacudidas. Sin embargo, Jesús no se dejó llevar por emociones. Jesús no se dejó llevar por esa parte, oye, de la impulsividad del ser, sino que por el contrario, Jesús condujo
en todo momento sus decisiones a base de lo que él sabe, de lo que él conoce. Y por eso, más allá de lo que sentía en su ser, de las emociones que pudieron haberlo impulsado a otras cosas, oye, con todo y eso encomendó su espíritu en las manos del Padre. Si lo quieres mirar así, parece una contracción interesante. Es como si tú dijeras, mira, yo me siento abandonado por alguien, sin embargo, en las manos de ese alguien voy a encomendar mi vida. Eso es lo que está haciendo Jesús en ese momento. Se siente abandonado por ese alguien, pero sin embargo le encomienda su ser a ese alguien. Eso es lo que está trayendo a tu consideración y la mía esos pasajes, tanto de Mateo 27, versos 46 al 50, como en Lucas 23, verso 46. Por un lado, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y tú y yo, aprendiendo de la conducta del Maestro, debemos decirnos a tu alma y a la mía cosas como la siguiente. Mira, alma mía, aunque nuestras emociones, aunque muchas veces sentiremos que nos impulsan esas emociones en una dirección determinada, tú y yo no estamos aquí para caminar a base de emociones, sino estamos para caminar por la dirección del Espíritu. Y Jesús definitivamente en ese momento, dirección del Espíritu, más allá de lo que sentía, caminó por lo que sabía, por lo que creía. Y tú y yo como imitadores de Él tenemos que hacer lo mismo. Esto es un mundo, sobre todo en este presente, que están afectando las emociones. Un mundo que está sacudiendo y trastocando la salud emocional. Pues en medio de esas realidades, yo sé que no es fácil. Recuerda también que soy humano como tú, pero recuerda, tenemos que aprender. Oye, que todos tendremos nuestro Getsemaní. Es decir, tendremos nuestro momento en donde tendremos que arrodillarnos y reconocer que lo que se avecina no es fácil o lo que ya llegó es difícil. Reconocer que quizás tendríamos en la mente como humanos posibles alternativas o soluciones, pero más que reconocer, tenemos que de rodillas clamar por dirección y entender lo que de verdad debemos hacer a la luz de la palabra, a la luz de la dirección del soberano. Y que cuando llegan esos momentos difíciles en donde nuestras emociones se trastocan, se sacuden, se ven en riesgo, oye, hasta de claudicar. Ese es el momento en donde tú y yo, en lugar de darle paso a nuestras reacciones emocionales, en lugar de darle paso, mira, a nuestros descontroles, en lugar de darle paso, oye, perdona que diga así, hasta erupciones como humanos, vayamos de rodillas y Señor, con todo lo que estoy sintiendo, con todo lo que estoy en este momento pasando, yo encomiendo mi espíritu en tus manos. Es decir, toda mi vida espiritual la encomiendo en tus manos. Tú eres el único que me puedes controlar. Eres el único que me puedes serenar. Eres el único que me puede seguir llevando las aguas de reposo a pesar de lo que esté pasando allá afuera, para darle control a mi corazón, para que se levante el dominio propio y te honre aún en medio de la hora más difícil. Yo sé que eso no es fácil, hermanos, pero no es imposible. Fíjate que Jesús nos dejó ejemplo. Y yo te aseguro que por más difícil que sea el momento que tú estés viviendo, te aseguro que por más difícil que sea el mío, que sea el nuestro, ninguno compara con el momento que Jesús tuvo allí en la cruz, en términos de llevar en sus hombros toda la condición pecaminosa del mundo, en términos de lo que significó sentir la ausencia de la presencia del Padre. Eso tiene que haber sido horrible. Piensa en ti un momento. ¿Has pensado en cómo te sentirías si la presencia de Dios en tu ser? Yo no quiero imaginarme eso, ni por un segundo, que tú y yo vivamos separados de Dios, nuestro Padre. Mas Jesús lo vivió, en términos de cargar lo que no le pertenecía, para completar siendo inocente. Claro que tiene que haber sido triste, duro, angustioso. Y eso, súmale, recuerda, no olvides que toda esa vivencia fue dentro de un cuerpo que fue maltrecho, que lo hicieron sufrir, y había sido azotado, había sido, mira, aquellas espinas introducidas en su cabeza, había sido vituperiado, ofendido, maltratado. Repasa los evangelios para que veas ese maltrato. Y ese cuerpo, a pesar de que toda esa realidad física debilita el alma. Mira, las realidades físicas debilitan y tienen efectos en tu espíritu y en el mío, en nuestra alma.
A pesar de todo eso, Jesús sacó las fuerzas para ir por encima de la emoción y cimentarse en el Espíritu. Y ahí estamos tú y yo como imitadores del Maestro, clamando por lo mismo, pidiendo por lo mismo, pidiendo ser como Jesús. En la relación nuestra con el Padre, cómo comportarnos siguiendo el ejemplo de Jesús. Siempre iremos detrás de sus planes. Siempre nos vamos a sujetar a sus planes, aunque cueste pagar el precio de sacrificio, de dolor. Daremos a respetar sus cosas en esta tierra, pero la manera más hermosa de tú demostrar que respetas y das a respetar sus cosas, ¿sabes cómo es? Obedeciéndolo a Él. Él se siente honrado cuando lo obedecemos. Cuando nos sujetamos, esa es la mejor manera de decir yo respeto, hago respetar y le muestro a otros que deben conducirse de la misma manera para con nuestro Dios Padre. Vamos a orar esta noche pidiéndole al Señor que nos ayude a seguir su ejemplo en nuestra relación con nuestro Padre Dios. Que Él se sienta honrado como Padre por sus hijos, aunque nos cueste un alto precio, porque Él se lo merece. Él se lo merece, mi hermano. Así que vamos a orar por ti allí en tu hogar, y así lo hacemos en este momento. Jesús, gracias por mis hermanos. Gracias por este tiempo. Gracias por ti. Gracias por ser nuestro ejemplo en todos los renglones de nuestra vida. Queremos aprender de ti. Ayúdanos, Señor, a reaccionar como tú reaccionaste. Señor, sabemos que contamos contigo para hacerlo. A ti pues venimos, a tus pies nos depositamos, rogándote esas fuerzas para, Señor, imitarte. Te pido por aquellos que en sus hogares nos escuchen, que aún no te conocen. Por ellos te imploramos, Señor, que sigas tocando a su puerta. Y a ellos les invitamos a que abran el corazón. Es por ti mismo, amado. Es por ti mismo. Es por tu vida eterna. Y a los que te conocen, Señor, síguenos edificando. Síguenos edificando a todos para que día a día de verdad nos parezcamos más a ti. Para que cada día, Señor, nuestro propósito real sea aprender de ti como tú nos encomendaste a hacerlo. Y nuestro objetivo sea ser como tú, imitadores de ti, para que otros puedan ver la realidad de lo que acontece en el corazón del que te ama, te teme y te vive. Y que nuestro caminar lleve mensaje a otros y los haga pensar. Este mundo necesita a esos hombres y mujeres con urgencia. En tu hermoso nombre Jesús hemos orado. Amén. Recordándoles que mañana, Dios mediante, en la casa del Señor se reúnen nuestros jóvenes adultos desde las 7:30 para alabar, seguir adorando, exaltando a quien se lo merece, recibiendo palabra que es el pan de vida. Eso es la casa del Señor a las 7:30, Dios mediante. El viernes nuestra hermosa juventud está teniendo unas experiencias bien lindas, hermanos. Experiencias hermosas. En términos de alabar y adorar al Padre, alabar y adorar a Jesucristo, a nuestro Dios Trino, y recibir el pan que nos está formando como obras maestras de la creación de Dios, que es nuestra juventud. Y luego el domingo, Dios mediante, regresamos a la casa del Señor, primer culto a las 8 de la mañana. Este tendrá lugar allí en los atrios, alrededor del templo, en el parque, en estacionamiento, de 8 a 9, donde alabamos y adoramos y recibimos el pan, que es la palabra. A las 9:15 comienza la experiencia de la escuela bíblica. Seguimos estudiando. Es urgente estudiar la palabra. Date cita para estudiar la palabra. Escudriña la palabra. Y a las 10:30 comienza el culto, segundo culto ya dentro del templo. Así que la experiencia de la escuela bíblica y el segundo culto es dentro del templo. Requiere que te registres a través del 787-949-1741 para que tomemos nota de ello y podamos juntos gozarnos en la casa del Señor. El Señor te bendiga grande y poderosamente, cuide de ti y de los tuyos. Y así pues nos despedimos. Señor, gracias porque nos diste la oportunidad de compartir con mis hermanos. En tu hermoso nombre hemos orado. Amén.